Muchas gracias, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Como usted sabe, a las 11 de la mañana estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy nos toca continuar con el capítulo número 7 y esta vez vamos a ver desde el verso número 18 hasta el verso número 35. Pero antes de empezar, solamente poner un poquito en contexto, ¿no?, lo que está pasando. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Vimos dos milagros extraordinarios. Primeramente, Jesús sanó al siervo de un centurión y luego resucitó al hijo de una viuda. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero el capítulo 7 es extenso, hay muchas historias más todavía. Y después de que pasaron estas cosas, entonces va a venir un hombre de Dios, uno de los grandes, de los más grandes existentes, y él va a expresar una duda que tenía. Pero es interesante que toda la nación de Israel en ese momento seguía esperando la venida del Mesías y esperaban con ansias la llegada del Cristo, del anunciado Cristo en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. La gente de Israel quería eso, quería ya la manifestación del Señor, especialmente en ese tiempo por la situación política de la nación, que era una nación oprimida bajo Roma, ¿verdad? Eso sabemos por historia y porque la misma Biblia también nos ha enseñado. Entonces, en ese contexto, la gente buscaba, ¿dónde está ese Salvador que Dios mismo anunció? Y cuando se levantó Juan el Bautista, que ya hablamos de él en estudios anteriores, cuando se levantó Juan el Bautista, entonces la gente comenzó a ver en él, tal vez este hombre es el Mesías, tal vez este hombre es lo que Dios ha prometido. Y si usted quiere leer de eso, váyase a Juan capítulo 1, ahí está más extensamente lo que les estoy explicando ahora, ¿no? Entonces se le acercaron a Juan y le dijeron: Juan, ¿eres tú el Cristo? Él decía: no, yo no soy el Cristo. Y luego le preguntaban: entonces, Juan, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Y Juan decía: no, yo no soy Elías tampoco. Y decía: ¿eres el profeta? Y Juan, en vez de hablar de sí mismo, comenzó a hablar de Jesús. Y él comenzó a hablar: no, en realidad yo he venido a preparar el camino para alguien más, del cual yo no soy digno ni de desatar los cordones de sus zapatillas. Al mismo tiempo, en el Evangelio de Juan, este hombre, Juan el Bautista, él mismo dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la historia de hoy habla de este Juan el Bautista, que después de haber dicho eso, después de haber dicho: este es el Cordero de Dios, hablando de Jesús, luego cayó preso. ¿Y por qué cayó preso? Porque el hombre comenzó a proclamar la verdad y se metió con alguien llamado Herodes y dijo: Herodes, lo que tú estás haciendo no te es lícito. Herodes no le gustó lo que Juan el Bautista dijo y decidió encerrarlo en la prisión. Y lo que él va a decir aquí es mientras está en prisión. Entonces este Juan el Bautista, acostumbrado a estar libre, acostumbrado a estar en el desierto, acostumbrado a hablar de Jesús, a bautizar a la gente y todo lo demás, ahora en la cárcel, después de haberle confrontado a Herodes, en vez de que Herodes se arrepiente, más bien toma represalias contra él y lo pone en la cárcel. Y ahora sí vamos a ver los versos 18 al 19. Y dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La primera parte nos dice que Juan estaba muy enterado de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Juan sabía de que Jesús estaba sanando enfermos, que estaba enseñando, que estaba resucitando muertos. Juan sabía todas esas cosas. Pero a pesar de eso, él comenzó a tener cierto tipo de dudas. Algunos dicen que no era Juan el de las dudas, que eran los discípulos, pero no hay evidencia que demuestre eso. Pero sí, más bien, lo que podemos entender en la Biblia es que Juan necesitó preguntar de nuevo: Señor, en verdad, hablándole a Jesús, como él no podía ir, tuvo que enviar a 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú realmente o esperamos a otro? Y la pregunta es si nosotros hemos tenido también alguna duda al respecto. De pronto decimos: ¿será que el Evangelio es de verdad donde debemos estar? ¿Será que Jesús es en verdad quien dijo ser? ¿O será que hay otros que son alternativas a Jesús? Porque es la otra pregunta. ¿Esperamos a otro? ¿Habrá otro después? ¿Será que no es Jesús realmente el Hijo de Dios, sino que Él fue un profeta más, un gran hombre sobre la tierra que dividió la historia en antes y después de Cristo? ¿O realmente es quien dijo ser el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo? Y lo importante es que la primera medida que toma Juan es ir a la fuente. La primera cosa que debemos entender: ¿dónde disipo mis dudas?
Mis dudas las voy a disipar yendo directo a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? ¿Tiene una duda espiritual? Vaya a Dios, pues vaya a la Biblia. Allí está la respuesta. Y es natural tener preguntas, es natural muchas veces tener momentos de duda. Somos humanos, nos va a pasar. Pero es importante ir a la fuente, ir a donde es importante ir, que es donde está la respuesta, y la respuesta está en Jesús. La segunda pregunta, ¿hay otro como Jesús? Usted y yo sabemos que no lo hay, pero a veces nos quieren presentar un Jesús deformado, de pronto el mismo, entre comillas, Jesús, pero deformado. No el Jesús de la Biblia, sino una cosa diferente. Hace unos días atrás, creo que es un par de semanas, estaba leyendo de un hombre de Dios que a veces también leo por ahí sus publicaciones, y él decía: últimamente vinieron a mi iglesia, dice, un grupo de personas que estaban asistiendo y dijeron: hemos encontrado una nueva revelación, pastor, nos vamos a ir de su iglesia porque ahora sí hemos encontrado la verdad y una nueva revelación de Dios. Y usted y yo sabemos de que no hay nuevas revelaciones, ¿verdad? Lo que está escrito ya está dado a conocer y no hay nada nuevo. Pero estas personas, comentaba este hombre, se fueron de la iglesia por esta razón. Y tristemente, un año después, que es el momento en que él escribió esto, él decía: todas esas personas que se fueron diciendo hemos encontrado una nueva revelación, ninguna permanece en Cristo. Todas están fuera de la iglesia a la que se cambiaron. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces tenemos dudas y en vez de ir a la fuente para disipar nuestras dudas, estamos escuchando todo tipo de voces que más bien nos confunden más en vez de podernos dar la respuesta a nuestra duda. Y algunos nos presentan otras alternativas, ¿no? Que Buda, que Krishna, que María, que lo que sea. Pero ¿qué dice la Biblia? En Gálatas versos 6 al 9 dice, hablando Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La respuesta es simple: no hay otro evangelio. Lo que hay es personas que han pervertido el evangelio de Cristo. Como dijimos hace un rato, que nuevas doctrinas, que nuevas revelaciones, que Dios le ha dicho algo a este profeta que no está en la Biblia y escribió un nuevo libro porque ahí están las nuevas revelaciones de Dios. No lo crea. Pablo es enfático y lo repite, lo reafirma y dice: todo que viene con un evangelio diferente sea maldito, es lo que está diciendo. Y no importa si el que predica ese evangelio pareciera una buena persona. De hecho, se supone que así debe ser, ¿verdad? Nadie va a venir a decir: miren, les invito a un nuevo evangelio donde usted puede pecar libremente. No van a tratar de decirle las cosas adornadas, porque la misma Biblia dice de que el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero ¿cómo sabemos entonces la diferencia entre el verdadero evangelio y un evangelio adulterado? Tenemos la fuente, se llama Biblia. Tenemos 66 libros escritos donde está toda la revelación de Dios, donde vamos a poder recurrir en caso de duda. Si usted quiere, ¿cuál es la duda de la fe? Vaya a la Biblia, Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar ahí. ¿Cómo crío a mis hijos? Vaya a Proverbios, usted va a encontrar ahí. La mujer, ¿cómo debo ser una buena esposa? Proverbios 31, usted va a encontrar la respuesta ahí. Y así todas las dudas que usted tenga, usted va a encontrar la respuesta en la palabra. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no hay otro, no hay necesidad de esperar a otro. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hace unos 2 meses creo, algo así, por ahí surgió una noticia, no sé si usted la vio, pero surgió una noticia que en Israel están proclamando un nuevo Mesías, que no sé cuánto y que estas cosas, que estamos en los tiempos del fin. Sí, indudablemente estamos en los tiempos del fin, pero vino esta noticia, ¿no?, alarmante, que hay un nuevo Mesías y que no sé cuánto. Y alguien me preguntó y yo decía: no, el Mesías ya vino, se llama Jesucristo, así que este hombre es falso. Días después, este famoso nuevo Mesías murió.
Y alguien dijo, entonces Él va a resucitar. Y han pasado como 2 meses de eso y el hombre sigue muerto y seguirá muerto porque no es Jesucristo. Continuemos, versos 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos enviaba a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús definitivamente va a responder las dudas, responderá las preguntas, pero es interesante la manera en que lo hace. Porque los discípulos de Juan vienen y le preguntan, mira Señor, nos mandaron a preguntarte lo siguiente. Pero en ese momento Jesús no respondió. En ese momento Jesús actuó. Es lo que nos dice la palabra, que en esa misma hora Él comenzó a hacer milagros. Porque los discípulos de Juan que fueron allí necesitaban ver la evidencia. Y esto es importante también para nosotros. Porque podemos hablar bonito, ¿verdad? Podemos citar la Biblia de memoria, podemos decirnos todos los versículos que usted quiera. Pero la prueba está en los hechos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y son los frutos los que van a evidenciar en quién creemos. Los frutos van a evidenciar si nuestras acciones revelan en quién creemos. Entonces, esto lo sabía Jesús. Él no estaba solamente hablando de palabras, no estaba dando un sermón a los discípulos de Juan, sino que en ese momento los puso a ver lo que Jesús estaba haciendo. La pregunta es, si a usted le preguntan, ¿es usted un discípulo de Cristo? ¿Cómo va a responder? La primera respuesta va a ser sus obras. ¿Cómo se comporta en el trabajo? ¿En el colegio? ¿Cómo están sus calificaciones de pronto, no? ¿O cómo se comporta? Si usted es un jefe, ¿cómo trata a las personas que están debajo de usted? Y si usted no es un jefe, entonces ¿cómo se comporta ante su jefe? ¿Cómo está dentro de su familia? ¿Cómo se lleva con su familia? De pronto no se lleva bien porque usted es el pleitero de la casa, ¿verdad? Entonces son las obras las que van a evidenciar. Si vienen con alguna pregunta, y ese Cristo que tú predicas, ¿quién es? ¿Qué te enseña? Sus obras van a evidenciar eso. Y tristemente debo decirlo, pero muchas personas no llegan al cristianismo no por Cristo, sino por los cristianos. Porque algún cristiano los lastimó en algún momento. Claro que no es la excusa, pero sin embargo nos hace reflexionar acerca de cómo debería ser nuestro comportamiento. Si en realidad estamos actuando de acuerdo a lo que decimos ser. Y bueno, Jesús les está respondiendo y los está diciendo de esta manera. Solo Él podía hacer lo que estaban evidenciando. Los ciegos podían ver, los cojos andar, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Recuerden que en aquel momento de la historia no había la tecnología que hoy tenemos. Tampoco había las medicinas que hoy tenemos. Y aunque tuvieran las medicinas en ese momento que hoy tenemos, solo Cristo puede hacer estas cosas. Solo Dios puede hacer estos milagros que nadie más puede hacer, que ninguna persona, ningún médico, institución, nadie más lo puede hacer. La Biblia dice, Él tiene el poder también para no solamente sanar a muchos, sino también para sacar los espíritus malos de la gente. Y eso es otra cosa que a veces es como polémica, ¿no? A veces vivimos en un mundo tan cómodo, realmente tan cómodo, que nos olvidamos del mundo espiritual y todo le echamos la culpa solo a lo físico. No, hermano, la Biblia dice, Dios es espíritu, ¿verdad? Y como es espíritu, hay un mundo espiritual también. Así que esta iglesia tiene esa forma de pensar, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, palabra y espíritu, tienen que estar al mismo nivel. Entonces había endemoniados en la época de Jesús. ¿Y hoy endemoniados hoy? Claro, hermano, sí los hay. Que usted no los haya visto no significa que no hay. Pero la buena noticia es que Cristo está también para liberarlos a ellos. Y algo que también nadie más puede hacer, resucitar los muertos. Recuerde de que Él resucitó a Lázaro después de 4 días. Tal vez médicamente una persona puede ser decretada muerta por un pequeño espacio de tiempo, pero nadie puede hacer que alguien más viva después de 4 días. Todo lo que Jesús estaba haciendo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los ciegos ven, está en Isaías. Los cojos caminan, también está en Isaías. Igual que que los sordos oyen, que los muertos viven, que los pobres escuchan las buenas noticias. Todo eso está en el mismo libro de Isaías.
¿Qué es lo que está diciendo? Jesús está primero haciendo. Miren, muchachos, evidencien lo que hago. Segundo, ahora con lo que Él hace, está yendo a la palabra. Miren, todo esto ya estaba escrito. Por eso es que decíamos, ¿tiene dudas? Vaya a la palabra, ahí van a estar las respuestas. Nadie ha igualado las obras de Jesús. Aunque muchos han tratado de imitarlo en muchas cosas, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni los lamas del Tíbet, ni nadie de ellos ha podido jamás igualar las enseñanzas de Jesús y peor aún hacer lo que Él ha hecho. Les voy a llevar unos cuantos ejemplos. Lenin, no Lenín Moreno, no. Lenin, el comunista. Él afirmó que a la Unión Soviética que el comunismo haría que no faltara el pan en la casa de nadie de ellos, pero él jamás pudo decir lo que dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego Buda, ¿qué dijo Buda? Buda enseñó de la iluminación, no sé si usted ha leído alguna vez, pero él buscaba la iluminación hasta su muerte, pero él jamás dijo ni pudo decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Unas tendencias actuales, la nueva era, son unas mezclas entre pensamientos orientales y pensamientos occidentales, pero los iluminados de la nueva era y los hinduismos enseñan que a través de muchas penitencias y reencarnaciones el ser humano puede alcanzar la perfección, pero ninguno de ellos va a decir jamás: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. A veces encontramos o queremos encontrar la respuesta en algo externo y humano. Por ejemplo, la psicología. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él enseñó que la psicología trataría las perturbaciones mentales de los hombres, pero él jamás dijo ni jamás pudo lograr esto: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No estoy diciendo que la psicología es mala, estoy diciendo de que por más que lo intente, no podrá hacer lo que hace Jesús. Mahoma afirmó que ser descendiente directo de Ismael, usted recuerda, ¿no? El hijo de Abraham, el que tuvo primerito, pero él jamás dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es eterno. Adolfo Hitler les prometió a los alemanes que los conduciría al tercer Reich, a un nuevo milenio, una vida de prosperidad, unas cosas buenas, etc. Pero él no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué queremos decir con esto? Que ni la política, ni la psicología, ni la religión, ni los líderes mundiales, ni los iluminados, ni nada de esas cosas van a reemplazar a Jesús. Que ninguna de esas cosas es la fuente de donde obtenemos la salvación. Y tal vez algunos digan: no, pero es que no necesitas a Jesús para ser buena persona. Claro que no. Sí, pero necesitas a Jesús para ser salvo. Esa es la gran diferencia. Hay muchos ateos que son muy morales. Y es contradictorio para mí, porque ¿de dónde sacan la moralidad, no? La moralidad viene de la Biblia, viene de los mandamientos de Dios, pero ellos, en fin, es otra historia. En segundo lugar, lo que Jesús está exhortándoles aquí en su respuesta es que no encuentren tropiezo en Él. Un hombre llamado Erwin Luxer dijo lo siguiente: bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Juan el Bautista estaba preso, ¿verdad? Estaba dentro de esa gente que realmente no podía ser libre. Israel estaba oprimida por la nación romana. Y la gente buscaba que Dios salvara políticamente a Israel. Y posiblemente, no digo que esto sea, pero posiblemente Juan: bueno, Dios, ¿y por qué yo sigo en la cárcel? Si tú prometiste dar libertad a los cautivos. Pero la cautividad de la que Dios estaba hablando era una cautividad diferente. Este es el caso de cuando la voluntad de Dios no es lo que esperábamos. A veces pensamos que Dios va a actuar por nosotros de una manera en que ya nosotros anunciamos: Dios va a hacer esto y lo siguiente. Pero a veces Dios tiene un plan diferente. Y su plan, por supuesto, va a ser con resultados diferentes y va a ser mucho mejor. Sabemos lo que pasó con Juan el Bautista después. Él nunca salió de la cárcel. Más bien, le cortaron la cabeza en una fiesta impía. Y su funeral tampoco fue lo que merecía. Eso fue lo que pasó con él. Pero él no cayó la verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Es necesario, como decía este hombre, es necesario comprender
la idea de Dios, cuál es el plan de Dios, más que entender lo que está haciendo. También él mismo dijo: bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Continuemos, versos 24 al 26. Ahora Jesús va a hablar de Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Jesús esperó que se fueran los discípulos de Juan para hablar a sus propios discípulos, y lo que está hablando aquí, está hablando cosas buenas de Juan. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿En qué se diferenciaba Juan de una caña, una hoja y una hierba? La caña, la hoja, la hierba es sacudida por el viento, ¿verdad? Pero Juan el Bautista era inamovible. Su testimonio era firme, y él era firme en su misión. Él no se sacudía de un lugar a otro, y es lo que Jesús está resaltando de este hombre. Imagínese, Jesús está hablando bien de alguien. ¿Cómo se siente usted cuando hablan bien de usted? No dice: chévere, han visto estas cosas buenas, ¿no? Pero imagínese que Jesús está poniendo de ejemplo a este hombre. Y una de las formas de ponerlo de ejemplo es diciendo: este hombre era firme, inamovible en sus creencias. Pregunta: ¿somos nosotros igualmente firmes e inamovibles en nuestras creencias? Luego, ¿qué dice? ¿Era un hombre de vestiduras delicadas? No, ¿qué quiere decir con esto? Juan no estaba buscando su propia comodidad. Recuerden que él vivía en el desierto, comía miel silvestre y se vestía de piel de camello. Inusual para la época, demasiado inusual. Pero su testimonio era diferente, era evidente. Juan no buscaba su comodidad, él simplemente buscaba dar el mensaje de Dios. Y eso también es importante entenderlo para nosotros, porque a veces nos gana la comodidad, ¿no? Y a veces sí somos como que más cómodos que cristianos muchas veces, lamentablemente. A veces nos pasa. Un profeta, pregunta Jesús. Sí, un profeta, y más que un profeta. Jesús va a hablar mucho mejor después, pero aquí está resaltando las cualidades de él. Juan era estable, era sobrio, él vivía una vida disciplinada, no estaba en lujos ni incomodidades de este mundo, porque él entendía de que su estadía en la tierra era temporal. Era un siervo, era un profeta de Dios, un mensajero especial del Señor. Y miren lo que dice después en el verso 27 al 29. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Qué está diciendo? Juan el Bautista fue anunciado en el Antiguo Testamento lo que está diciendo Jesús, pero miren lo que dice aquí: entre los nacidos de mujeres no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero luego dice: pero en el reino de Dios el más pequeñito es mayor que él. ¿Qué quiere decir estas palabras? Juan el Bautista nació en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero él murió antes del cumplimiento de la obra de Dios a través de Jesucristo. Él murió antes de la muerte y resurrección de Jesús. El nuevo pacto empieza desde ahí, desde la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, Juan el Bautista fue el único profeta del antiguo pacto que no dijo como los demás: el Señor va a venir. Él dijo: Él ya está aquí. Sus ojos pudieron ver. Fue más bienaventurado que los demás profetas en ese sentido. Pero nosotros, usted y yo, que estamos en este nuevo pacto, que ya hemos creído en Jesucristo, que hemos renacido, hemos nacido de nuevo, entonces estamos en una posición incluso aún más privilegiada. Imagínense. Pero viene algo triste, verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los fariseos, los religiosos de la época, ¿no? Usted y yo sabemos que esa era, como quien dice, la característica de ellos. Sus corazones estaban duros hacia Juan. Y más adelante Jesús va a explicar por qué. Pero esta frase, desecharon los designios de Dios, hermano, esto es una de las cosas más tristes que puede pasar. No deseche cuando Dios le habla. Jamás deseche si Dios le está
moviendo a hacer algo por Él, o abandonar un pecado, o hacer algo, llamándole a un ministerio, no deseche los designios de Dios. ¿Por qué la gente elige rechazar a Jesús como Salvador? Hay muchas ventajas en estar en Cristo, ¿verdad? Somos salvos del infierno, tenemos un Dios que nos ayuda, tenemos la idea, vamos a tener paz mientras permanecemos en Él. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces las personas no comprenden que las buenas obras no lo van a llevar al cielo. Solo Jesús puede hacer eso. Muchos, en cambio, tienen miedo del rechazo social, ¿no? Que le rechacen sus amigos, sus familiares, etc. Y por eso no lo quieren aceptar. Otras personas, en cambio, no quieren dejar sus placeres temporales, los placeres mundanos. Quieren entronizarse allí y no ceder, no dejar de vivir esa vida que tienen ahora. Y a veces simplemente las personas tienen miedo porque no confían en Dios, porque dicen, no, es que la vida en Cristo ha de ser muy sufrida y cosas por el estilo. Hermano, en cualquiera de los bandos que usted esté, usted va a tener problemas, ¿verdad? Va a tener momentos buenos y momentos malos. Pero en Cristo usted va a ser salvo y en Cristo usted va a tener una paz que sin Él jamás la va a tener. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Continuemos, versos 31 al 35. Ahora Jesús va a explicar y dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué está diciendo aquí? Primera cosa que debemos entender, que el que tiene un corazón para criticar siempre va a encontrar algo para criticar. No importa lo que usted haga, va a encontrar una razón para criticar. El punto es claro, si el mensaje no es bienvenido, no importa lo que diga el mensajero, el mensaje no será bienvenido. Por eso no caiga en discusiones, ¿no? Hay veces que hay personas que preguntan, no porque quieren satisfacer su curiosidad, sino porque quieren entrar en pleito, quieren contender con usted. No caigan en eso. ¿Qué decían de Juan el Bautista? Este hombre no come pan, no bebe vino. Recuerde que era nazareo, ¿verdad? Pero la gente se quejaba de él. Decía, demonio tiene. Ahora hablando de Jesús, no, pues Jesús sí comía pan y sí bebía vino. Y dice, este es comelón de pan y de vino, este es bebedor de vino, comedor de pan y es amigo de publicanos y pecadores. El problema de la gente era que no estaban contentos ni con Juan ni con Jesús. Desaprobaban el estilo de vida de Juan. No, Juan es muy extremo este hombre, se va a vivir al desierto, no quiere saber nada de lujos. No. Vamos a ver a Jesús. Jesús, no, pues Jesús también come demasiado en cambio. Jesús, no, tampoco me gusta Jesús. Y a veces como personas somos inconformes. No nos gusta ni lo uno ni lo otro. Como decía el pastor Freddy en la mañana, a veces estamos en una iglesia y nos vamos a otra porque no nos gusta una cosita. Llegamos a esa otra y en esa otra, no me gustó tal cosita, entonces me cambio también. Y así sucesivamente. Y nuestra vida se vuelve así, inconforme. Y no le hacemos caso ni al uno ni al otro. Es lo que estaba pasando con los fariseos en ese momento. No le querían creer a Juan, pero tampoco le querían creer a Jesús. Y esta parte donde dice, amigo de publicanos y pecadores, quiero aclarar lo siguiente. Es verdad que Jesús se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Y algunos dicen, pero mira, Jesús no rechazaba a nadie. Por supuesto que Él no rechazaba a nadie. Pero algunos quieren presentar esto para decir que Jesús aprobaba la forma de vida de esas personas. Eso no quiere decir. Por ahí leí alguna vez, no, es que mira, Jesús Él no dice nada en contra de ser homosexual. Y es más, dice, fue la mujer encontrada en adulterio y Jesús no la condenó. Y el resto del texto. Jesús dijo, mujer, nadie te ha condenado. ¿Pero qué le dijo después? Vete y no peques más, pues. Jesús se encontraba con ellos, pero les cambiaba la vida. Es la diferencia. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Podemos tener amigos, claro que podemos tener amigos. El asunto es que nuestro testimonio impacte la vida de esas personas que lo necesitan. Publicanos, pecadores. Y más adelante, en el siguiente domingo, vamos a ver una mujer súper mega pecadora. Pero Jesús les cambió la vida.
Si usted y yo somos la luz del mundo, usted puede hacer ese impacto en otras personas. Que sus amigos que están perdidos en alcohol, en drogas, en lo que sea que estén perdidos, puedan venir a usted y que usted los pueda guiar a Cristo. Porque como vimos, no hay otro. Nadie es invulnerable a la duda, hermano. No existe ningún pasaje o historia en la Biblia que diga que los grandes hombres de Dios estén inmunes de caer, exentos de caer. No existe. ¿Por qué dudaba Juan el Bautista? Muy sencillo, porque es humano, era humano, así como usted y yo somos humanos. Si usted recuerda, los apóstoles, por ejemplo, anduvieron 3 años con Jesús, lo vieron resucitar muertos, lo vieron multiplicar los panes y los peces, lo vieron transfigurarse, lo vieron de todo. Pero cuando fue tomado preso, se fueron, todos se fueron. Y en la Biblia usted va a encontrar que los grandes hombres y mujeres de Dios también tuvieron etapas de duda. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es tener la duda, el problema es permanecer en la duda. Cuando tenga dudas, vaya a Cristo, vaya a la Biblia y usted va a encontrar la respuesta a todas aquellas cosas que usted está necesitando saber, no solo necesitando oír, necesitando saber, y por supuesto cuando lo sepa, vaya y aplíquelo. Como conclusión, Apocalipsis 3, 20 al 22, se los voy a leer, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que la mayoría sabe que este versículo, Apocalipsis 3:20, es muy usado para evangelizar. Mira, Jesús está llamándote, pero nos olvidamos, y funciona, no digo que no funciona, claro que sí, pero nos olvidamos que esta carta está escrita a una iglesia. Y lo que Jesús está diciendo aquí, le está diciendo a cristianos. A cristianos les está diciendo: yo estoy llamando a la puerta, pero algunos no me han abierto. ¿Qué es lo que a veces sucede? A veces sucede que cuando tenemos dudas, le cerramos la puerta a Jesús y queremos buscar las otras alternativas que estábamos viendo. A veces hasta los brujos acudimos. Pero no hay otra alternativa. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay nadie más en que podamos ser salvos. Y no hay nadie más que sea el Hijo de Dios. Y lo que dice el resto del versículo: el que venciere. Vencer requiere constancia, disciplina, no una cosa de un día. Usted tiene que vencer hoy, mañana, pasado, traspasado, la próxima semana, el mes que viene, el año que viene y así sucesivamente. Pero no todos los días uno está como que fuerte, ¿verdad? A veces uno puede dudar. Y Jesús, en el texto que acabamos de leer, nunca dijo: vayan, dígale a Juan el Bautista que ¿cómo se osa en dudar de mí? Jamás dijo eso. Él dio testimonio de lo que Él es. Y Jesús va a hacer lo mismo. Si usted tiene dudas, Él se las va a responder. Póngase de pie, por favor. Oremos para terminar y de una vez por las ofrendas y los diezmos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, mi Dios, y te damos gracias porque podemos confiar en que tú eres el Hijo de Dios, sin que ningún otro podemos encontrar salvación y palabras de vida eterna, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, cada día en nuestras vidas, por cuidarnos, por mantenernos, por darnos el pan, Señor. Gracias, mi Dios, por tenernos misericordia y paciencia en los momentos en que nos portamos mal, Señor. Ayúdanos a no dudar de ti y a hacer esa luz, Padre, que los demás puedan mirar que tú vives en nuestros corazones. Y también bendice las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído en este día, Señor, para que podamos usarlo en el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.